Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Mi nombre es Aurelio Coronado. Este es el podcast de Psicología Criminal y Forense, donde discutimos algunos tópicos sobre cultura popular, sobre difusión científica, algunos avances en las prácticas de la investigación criminal y forense, digamos asociadas a las ciencias de la conducta criminal. Este podcast es parte de una serie que estaremos presentándoles semana con semana, 2 episodios, uno los martes, otro los viernes, en donde eventualmente empezaremos a tener invitados e invitadas expertas cuando aprovechar estos viajes que tenemos para ir a capacitar a diferentes partes dentro de México, Latinoamérica y Estados Unidos para tenerles entrevistas del trabajo que están realizando expertos y expertas en toda la parte de Latinoamérica, que son parte, digamos, de pues esta comunidad de conocimiento que hemos estado construyendo en los últimos 10 años de psicología forense con perspectiva de derechos humanos. El podcast que les presento el día de hoy es sobre inteligencia y psicopatía, ¿no? Especialmente hablando del caso de Ted Bundy a propósito del estreno de esta película, que la pueden tener, que están ahora en cartelera, y tratamos de abrir una discusión sobre, un diálogo sobre el tema de la inteligencia asociado al tema del racismo, asociado también al tema de los medios de comunicación y de las fallas que podemos encontrar luego en la forma en que se forman criminólogos, criminólogas, psicólogos, psicólogas cuando se habla de violencia, ¿no? Y este fetiche de los asesinos en serie y este fetiche de la inteligencia sobrehumana que tienen para planear, para digamos prever y para poder atacar a sus víctimas. Les dejo con el podcast. Les recuerdo que estamos en los últimos días para que te inscribas a la maestría en Psicología Criminal y Forense en línea, que voy a dejar el link junto con el video para que lo puedas accesar. Recuerda que esta maestría la puedes tomar desde cualquier punto de México y Latinoamérica. Para las personas que están en por ejemplo, Colombia, Guatemala, Perú, Costa Rica, que es donde más alumnos y alumnas hemos tenido, pues lo único que hacen ellos es apostillar su título en su ciudad, nos lo envían y nosotros podemos homologarlo acá en términos del trámite para que ustedes al final puedan tener su título. Bueno, pues los dejo con el podcast del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con otro tema. Ted Bundy, asesinos en serie, psicópatas, sobre todo hablemos de inteligencia. El podcast del día de hoy quisiera hablarles, tratar de hilar algunas ideas alrededor de las capacidades extraordinarias a las que de las cuales se suelen reflejar o se suelen retratar en los medios de comunicación, en las películas, en las novelas, obviamente en las series de televisión, esta idea de asesinos en serie inteligentes, seductores, que al acecho constantemente están, digamos, con capacidades sobrehumanas, planeando, engañando a sus víctimas, poniendo trampas. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Seven? La vi recientemente y verla de nuevo es como muy interesante porque como película es muy buena, pero sí se ve como una película con los clichés de los supervillanos. Por ahí leía una teoría muy interesante de un bloguero que decía que Seven podría ser o estar situada en Ciudad Gótica antes de Batman, y John Doe ser como un villano de Batman, ¿no? Que tiene una planeación impresionante, que está jugando con las fuerzas policiales, que los engaña y que al final como que hasta su objetivo es que ellos sean sus víctimas, ¿no? Y yo creo que este es un buen ejemplo de cómo pues el arte, el cine, los medios no necesariamente reflejan la realidad de la violencia que nosotros como profesionales investigamos, ¿no? Es entretenimiento. Realmente una película de asesino en serie es para reflejar otros miedos. Las películas las slasher movies, que se les solía llamar a los años 70 y 80, de estos asesinos pues que atacan a sus víctimas con cuchillos, con sierras y todo eso, reflejan un miedo hacia
otras cosas, ¿no? Es más un tema sociológico de nosotros en contra de la economía inestable, o los monstruos de los años 50, que hablaban sobre el otro como una entidad monstruosa que viene a buscarnos. Lo que les quiero decir, pues, es que realmente el tema de los asesinos en series en películas no pretende reflejar el fenómeno de los asesinos en serie, pero aunque no lo intente, sí genera una idea. Y el problema de esta idea no es que el público en general pues no la entienda, no la estudie, no comprenda la diferencia entre la realidad de un psicópata, de un asesino en serie y lo que presentan en las películas, sino el problema es que luego vemos a profesionales que trabajan en nuestra área, en psicología forense, en investigación criminal, criminología, etcétera, policías, jueces, y siguen pensando en estos clichés como reales. Por eso quisiera hablarles el día de hoy del ejemplo, hablando del estreno de esta película de Ted Bundy, que cada que sale algo sobre un asesino en serie y esta revisión constante de los asesinos en serie norteamericanos es parte de una construcción de un mito de instituciones como el FBI, ¿no? Otra vez vamos a hablar de Ted Bundy, otra vez vamos a hablar de los pioneros de la unidad de perfilación criminal, aunque bueno, son totalmente diferentes, digamos, el trabajo que hace David Fincher en Mindhunter, que lo que estamos viendo ahora en las películas y el documental de Ted Bundy Tapes. Entonces, digamos, con el pretexto de este estreno de esta película donde Zac Efron hace de Ted Bundy, y entonces nos presentan a aunque sí hablan así, pues digamos de manera general, de los problemas alrededor de la imagen de Ted Bundy, pues en realidad siguen presentándonos el mismo mito de un Ted Bundy inteligente, encantador, y los peligros de caer ante ese encanto y ante esa inteligencia. Entonces el día de hoy quisiera hablarles precisamente sobre la inteligencia, los asesinos en serie, y hablar de algunos de los casos como Ted Bundy y el mito de Aníbal Lecter, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque hay una tendencia a retratar a los psicópatas, hablando más bien el término psicópata como dentro de la cultura popular, no tanto el término psicológico, psiquiátrico, como personas inteligentes, seductoras. Los medios masivos han generado esta noción que se ha vuelto muy popular de, obviamente, el ejemplo central pues podría ser Aníbal Lecter, ¿no? Que es un personaje de las novelas de Thomas Harris, en donde desde Dragón Rojo, Silencio de los Inocentes, Aníbal, los orígenes de Aníbal, y bueno, toda esta serie de novelas que se convirtieron después en películas. El primer retrato de Aníbal está en una de mis películas favoritas de este género, que es Manhunter, de Michael Mann, en donde nos presentan a Lecter, ¿no? Y luego ya después salen las películas de Aníbal Lecter a mediados de los 90s. Habría que decir que esta noción de un psicópata como con inteligencia y como con buena inteligencia, encanto superficial, viene desde la clasificación de Cleckley de 1970 y algo, en donde nos presenta, digamos, una de las primeras checklists que después sería reemplazado en las prácticas por las de Robert Hare. Pero al inicio, en concreto, clínicamente sí se solía ver o se solía asociar la inteligencia con ciertos tipos de psicopatía. No con todos los psicopatía, pero sí desde ahí viene. Pero aunque la psicología sí en su momento ha hablado de que puede haber una relación entre una inteligencia superior o normal superior y la psicopatía, en realidad fueron los medios de comunicación los que hicieron muy popular esta noción. Sobre todo las películas de lo que les comentaba hace rato, ¿no? Los slasher films, donde empiezan a surgir, obviamente Halloween, una de las películas de John Carpenter que más generó este mito, ¿no? Del asesino que no se puede detener, que no parece tener ninguna motivación específica, que es como maldad pura encarnada, ¿no? Y era como una nueva serie de películas que ahora explotaban, digamos, la idea de este asesino solitario, loco, al acecho, ¿no? Y antes, digamos, había habido una oleada de más bien monstruos intergalácticos, o como The Thing, estas películas también de John Carpenter, donde más bien explotaban el miedo
hacia lo extranjero, hacia estas tensiones que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos y todo eso. Bueno, hay que ubicarnos, digamos, a finales de los años 70, cuando empiezan los años 80, ustedes recordarán pues todas las películas de Viernes 13, Policía Maníaco, bueno, había un montón de películas que obviamente también tomaban el impacto público que habían tenido asesinos como Ted Bundy, como el Summer of Sam, en Nueva York, en los finales de los años 70. Y bueno, ¿por qué es importante entender cómo culturalmente esto fue a crear una imagen de psicópatas, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezó a generar esta idea del super psicópata o del super asesino. En realidad, los análisis, digamos, de estudios empíricos nos dicen que los psicópatas en general tienen inteligencia promedio o baja, ¿no? Y esto se sabe desde finales de los años 90 más o menos, y los estudios más recientes, por ejemplo, de Gullhagen del 2011, que ve, por ejemplo, una correlación entre mayores puntuaciones hay una escala que se llama PCLR, que es la escala de psicopatía, es decir, entre más alto sales en la psicopatía, menores niveles de inteligencia sueles atender, ¿no? Y en general el coeficiente intelectual, habría que decir que también la inteligencia es todo un campo de estudio y de discusión en la psicología, y que no podríamos decir necesariamente o hablar de la inteligencia como un un constructo totalmente fuera de discusión, pero sí, por ejemplo, ahora se está hablando de otro tipo de formas de medir la inteligencia, más como la inteligencia social o más culturalmente sensibles. Por ejemplo, recientemente empieza a salir una hipótesis de que estamos viendo un decremento de la inteligencia a nivel generacional. Había una tendencia, digamos, en los últimos 100 años a que cada generación aumentaba ciertos puntos en la escala de inteligencia en términos estadísticos, es decir, cada generación pareciera sale mejor en las pruebas de inteligencia, pero últimamente se ha visto un decremento. Pero un poco hago este paréntesis para explicar que una de las explicaciones de por qué puede haber este decremento, no, digamos, la más popular es, bueno, pues lo que pasa es que nos estamos haciendo más tontos porque todo está al alcance, ahora las redes sociales nos hacen más flojos, no pensamos y todo eso, que puede ser, ¿no? Que de hecho es un debate bastante fuerte, ¿no? Actualmente. Pero la otra podría ser que las pruebas de inteligencia ya están caducas, es decir, que están midiendo formas de ver el mundo, de pensar, de reaccionar hacia él, pues de los años 50, ¿no? Los años 50 de principios del siglo pasado, obviamente, pero también, digamos, de los avances que tienen que ver con la forma en que se conceptúa la inteligencia, ¿no? Después de los años 50 y 60. Pero a lo que voy es, quitando toda esta discusión de que la inteligencia es un constructo complejo en psicología, que se encuentra a debate, que puede ser multidimensional o que también tiene que ver con muchos factores psicosociales, pues pensaríamos que la mayoría de los estudios empíricos, es decir, que han medido la inteligencia en personas clasificadas o diagnosticadas como psicopatía, o incluso que se ha hecho dentro también y se han hecho diferenciaciones entre personas, por ejemplo, que han generado, recuerden que no todos los psicópatas van a generar necesariamente, van a ser criminales, pero aún así, bueno, pues cuando se hace esta diferenciación, pues también suele haber las mismas tendencias. Digamos, los estudios más conservadores dicen los psicópatas no son más inteligentes, son igual a la población en general, y la mayoría de los estudios ahora más bien están hablando de una inteligencia, por debajo de lo inferior. En realidad, y esto es importante, pues, y hablando específicamente de cómo se comportan los psicópatas, hay esta idea de que los psicópatas son muy organizados, ¿no? Y que premeditan todo. Pero tendríamos que pensar que, de hecho, esa es una de las fallas que tienen. La psicopatía, pues viene más bien asociada a precisamente una incapacidad o una falta de capacidad o una capacidad disminuida de atender al otro en términos de empatía, en términos emocionales, y eso obviamente nutre tu inteligencia. Nosotros somos, decía Fernández Cristilev, una persona culta es una persona que entiende su cultura, no necesariamente que entiende de ópera, que entiende de libros. Una persona culta es aquella que entiende la cultura que lo rodea. La cultura, que los valores principales, los mitos que la construyen, las emociones que le dan vida a la cultura. Pues una persona culta es aquella que está inmersa en su cultura, que participa en su comunidad, y entonces eso es una forma de ser inteligente. Una persona culta, tú la ves, ¿no? Es alguien que conoce
del mundo, que es sensible ante sus cambios, que puede predecirlo. Imagínense poder lograr ser culto si se es psicópata, sin capacidad o con una capacidad disminuida de ponerse en el lugar de los demás, o que simplemente no te importa, no es parte de tu motivación. Pues evidentemente hay un decremento en la inteligencia, es una discapacidad, es lo que les quiero decir, pues. Entonces se suele ver como esta capacidad, esta tendencia a no pensar en el otro, a pensar de manera predatoria como un poder, pero en realidad no lo es. En realidad es una forma muy pobre de ver el mundo que genera limitaciones en el entendimiento de los demás. Esto se va a volver importante ahorita que hablemos de Ted Bundy, ¿no? Incluso el término que se empezó a utilizar para hablar de este mito de los psicópatas como personas inteligentes es el mito de Aníbal Lecter, que es un término que por allá de Lisi y McBone empezaron a popularizar por allá del 2000, mediados del 2000, en donde empezaron a hablar precisamente de toda esta serie de investigaciones en donde demostraban que no había ninguna relación entre la inteligencia y la psicopatía. Otra vez estoy utilizando el término psicopatía como en la mitad de la concepción cultural de lo que vemos en películas. Por ejemplo, Aníbal Lecter, se han hecho, por ejemplo, alguien se ha tomado la molestia, por ejemplo, de aplicar, de acuerdo a las novelas, de acuerdo a lo que sabemos de su vida, aplicarle el PCLR, es decir, como digamos el inventario de Robert Hare para ver si clasificaría como psicópata, y sale con un puntaje de 24 por sobre 40, es decir, sí está dentro, digamos, del rango, pero no es como un psicópata que calificaría en todos los puntajes super altos si nosotros hiciéramos el inventario de Hare. Y eso lo saben todos y todas las que trabajan en esta área, ¿no? Que precisamente este tipo de puntajes pues no suelen salir este tipo de inventarios no suelen reflejar cosas que nosotros vemos en las películas, ¿no? Cuando nosotros hablamos, pues, de que realmente hay un mito detrás de todo esto, de la inteligencia, de la capacidad de seducir, de la capacidad de engañar, de la capacidad de ser visto de otra forma, pues tendríamos que hablar de ahora del ejemplo que estamos aprovechando otra vez del estreno de la película de Ted Bundy. La idea de que Ted Bundy era una persona especial o muy inteligente. Por ahí hay alguien que está empezando a decir que yo creo que es algo muy interesante. El mismo Dr. Brent estuvimos hablando al respecto y decíamos que el mito de Ted Bundy es uno de los mitos como con más penetración en la subcultura del dar clases en criminología. ¿Y por qué lo digo así? Pues porque todavía vemos personas que trabajan en el área que hablan de Ted Bundy como casos de estudio, obviamente de Jeffrey Dahmer, de Ed Gein y todos ellos, y suelen todavía en las escuelas de criminología presentar, como hablar de asesinos en serie norteamericanos de los años 70s y 80s, y hacer exposiciones, y bueno, ya lo más grotesco, que lo hablaremos en otro podcast, es esta filia por los asesinos en serie, ¿no? La idea de tener un asesino favorito, de estudiarlos, de que el gran, digamos, el hito de la carrera de cualquier criminólogo sería que le toque un caso de asesinos en serie y entonces presentar el caso de asesino en serie, ¿no? Pero pues la realidad es que el fenómeno de asesino en serie es complejo, ya lo hablaremos en otro podcast con respecto a todos los mitos que hay alrededor de él, pero hablando específicamente de la psicopatía, pues es algo que está muy presente Ted Bundy. La idea, por ejemplo, de que no solamente Ted Bundy era inteligente y seductor, sino que él mismo engañaba a la policía y los traía como jugando al gato y al ratón atrás de él. En realidad el mito de Ted Bundy lo creó él mismo, la forma en que él hablaba de sí mismo. Tú debes de tener ese amigo que habla de él de una forma que parece que no corresponde con la realidad. Se cree muy inteligente, se cree muy hábil, se cree muy seductor, se cree muy galán, y todos los que estamos alrededor sabemos que así no es. Pero si a lo mejor lo acabas de conocer de manera superficial y escuchas su historia y a lo mejor estás vulnerable, pues a lo mejor te puede sonar inteligente lo que está diciendo o creerle las credenciales que te está vendiendo.
Eso no quiere decir que las personas que estuvieran cerca de Ted Bundy así lo describieron. Ustedes pueden ver el documental de The Bundy Tapes, y aunque no es el centro del documental, a mí lo que me parece más interesante es ver cómo Ted Bundy habla de sí mismo, y él dice que él era, digamos, que iba a estudiar, creo que Derecho y Psicología, y bueno, que él se iba a defender a sí mismo en el juicio. Es decir, siempre está hablando de él como un superdotado, un inteligente, que engañaba a las mujeres porque era muy guapo, pero cuando escuchas a los compañeros y compañeras de Ted Bundy, lo que dicen, bueno, pues es que este cuate era un creepy, era una persona de las cuales nosotros como grupo no lo juntábamos, era muy, muy torpe socialmente, no era especialmente atractivo. Obviamente, después de que se hace el juicio y empieza circo mediático, empieza a surgir ese fenómeno que se puede ver en diferentes lugares como admiradoras de asesinos en serie, ¿no? Pero este es un fenómeno más bien de comunicación. Eso no quiere decir que Ted Bundy, o sea, si Ted Bundy no estuviera en un juicio y los medios masivos no hubieran creado o le hubieran creído su propia versión de él mismo como súper inteligente, pues en realidad él no hubiera tenido estas admiradoras y no se hubiera creado el mito que ahora permite que Zac Efron, una persona absolutamente más atractiva y carismática que Ted Bundy, el real, ahora lo esté interpretando, y parece que esa era parte de su personalidad. Pero no, esta persona era alguien que atacaba a mujeres, no seduciéndolas. Si revisan los casos, aunque sí hay algunos casos en donde podría clasificar como él, más bien era una persona, por ejemplo, que se hacía pasar como alguien que tenía una lesión y pedía ayuda, o alguien que era un policía, o que se escondía y atacaba. Una cosa es lo que se mostró en los medios y digamos el circo mediático. Tú puedes ver muchos videos de la época en donde hablaban de que la idea era que Ted Bundy era un hombre blanco, de buena familia, republicano, que había caído por el consumo de porno, la violencia que estaba viviendo Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, si lo comparamos con otro tipo de por ejemplo, el caso muy, muy, muy importante del grupo de jóvenes afroamericanos que fueron acusados más o menos por allá de los años 90 por haber violado y asesinado a una mujer, cómo se hablaba de ellos como jóvenes salvajes que habían estado, digamos, mostrando al lado primitivo, atacando a esta mujer, y por el otro lado vemos a Ted Bundy, un hombre blanco en donde se había pervertido, ¿no?, su esencia. Estas narrativas racistas están muy presentes en la idea de la inteligencia y la psicopatía, ¿no? La idea otra vez colonialista, ¿no?, de Aníbal Lecter como esta entidad, ¿no? O sea, gusta de la ópera, es muy refinado. Lo que les quiero decir es que cuando el asesino es blanco y es hombre y es anglosajón, entonces hacemos todo un mito, ¿no?, de un asesino refinado, de alguien especial. Pero cuando la víctima, cuando el agresor es latino, afroamericano, lo que sea, surgen otra vez estas mitologías primitivistas, esencialistas, para poder hablar de estos asesinos. Ted Bundy no era inteligente, Ted Bundy ni siquiera jugaba con los policías. Ted Bundy mató en una época en que, como ahora, pero pues obviamente con las escaseces de allá, sin ADN, se investigaba poco, se investigaba mal, y había muy pocas formas de obtener evidencia para encarcelar a personas como Ted Bundy. Y entonces esto le ayudaba a la policía para decir, era súper inteligente, se nos escapó, cuando creo que se fue por la ventana de un baño, en lugar de decir, pues somos tontos todos y no estamos investigando bien, y en los años 70 es un desmadre, y pues así, ¿no? Entonces, de manera así como muy concreta, ni los psicópatas en sentido popular realmente reflejan, digamos, un estereotipo neutro que solamente tenga una narrativa para entretenernos, sino que vienen cargados de todo esto que hemos estado hablando, de racismo, obviamente de cuestiones asociadas al género, ¿no? O sea, cuando vemos a Ted Bundy de vuelta podemos hablar de feminicidios, claro, y su motivación y la forma en que seleccionaba a las víctimas tenía que ver con eso, tenía que ver más con el privilegio que él tenía en su momento de ser un hombre que tenía este odio, ¿no? O estas razones asociadas al género, por las cuales atacaba a su víctima, y luego ya todo lo que lo envolvió alrededor precisamente de lo que hemos estado
discutiendo. Ni son inteligentes, digamos, ni las representaciones en los medios son tan inocentes y solamente es para entretener, ni las formas en las que enseñamos a nuestros estudiantes en nuestras clases deberían de irse por ahí, o deberían de incluir, por lo menos, abrir este diálogo. Cuando mostremos películas de asesinos en serie, cuando volvamos a hablar de Ted Bundy, ya estamos en otra época. La ciencia ha avanzado muchísimo, las reflexiones sobre los derechos humanos, las legislaciones para entender mejor los modelos ecológicos de la violencia. Entonces, hablar otra vez y regresar a hablar de asesinos en serie en términos de inteligencia, lo que nos hace es reducir la conversación a 2 o 3 variables que nos pueden parecer interesantes porque los medios de comunicación no lo presentan, pero que en realidad no lo son. ¿Tú qué opinas de esto? Quisiera escuchar, quisiera leer tu opinión, quisiera saber más, cómo crees que esto afecta, por ejemplo, tu trabajo, si eres perito, si trabajas en el área de psicología forense, o en atención a víctimas de violencia, o en atención a agresores, estos mitos alrededor de los agresores, ya no hablando específicamente de los psicópatas, sino en general. Quisiera saber más tu opinión, quisiera saber tus aportes, quisiera saber si, por ejemplo, tú estás en una universidad estudiando esto, si has visto que se siguen utilizando estos mismos clichés, estas mismas películas de asesinos en serie para supuestamente enseñar cómo podríamos abrir un mejor debate, cómo podríamos avanzar hacia unas ciencias de la conducta criminal basadas en evidencia científica y con perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Aurelio Coronado y nos vemos la próxima.